Bienvenidos a la práctica número 3 del Laboratorio de Diseño Estructural. En esta oportunidad verificaremos la condición sísmica que el edificio va a tener y a la cual va a estar siendo sometida. Haremos una modificación de lo visto en la práctica número 2. Nosotros ya habíamos creado un caso de carga al cual le habíamos llamado sobrecarga. Para efectos de las limitantes que el programa nos va a estar dando acá, haremos lo siguiente. Seleccionaremos la losa, le asignaremos una carga uniforme, pero en lugar de asignarle la sobrecarga como un caso aparte, se lo asignaremos a la carga muerta, 175 kilos por cada metro cuadrado. Acepto. Eso con el afán de no sobrepasar la limitante de 5 casos de carga para los modelos, puesto que nosotros sabemos que tendremos que tener por lo menos 2 casos sísmicos, uno en dirección X, uno en dirección Y. Tenemos la carga viva y la carga muerta, además de otro caso que el programa ya toma de forma predeterminada, que son los modos de vibración de la estructura. Entonces veamos, ya modificado esto, trataremos el tema del aspecto sísmico. La fuerza sísmica va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa de la estructura varía en función del peso propio que la edificación va a tener y un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje, según el criterio de cada uno de ustedes, se podrá definir desde un 5, 10, 15, 20, 25% dependiendo de las condiciones de su estructura. Para este caso definiremos 10%. Y el factor aceleración vendrá dado por lo que el código dice en NSE3, capítulo 2, definición de la carga estática equivalente para sismo, que sería el famoso cortante basal. Como está definido, el cortante basal en el código es igual a un coeficiente sísmico de diseño multiplicado por un peso. Ese coeficiente sísmico es igual a la aceleración en nuestra fórmula y el peso es igual a la masa. Notemos que nosotros vamos a estar trabajando con masas, no con peso. Entonces, vamos y definimos primero nuestro primer factor, la masa. La masa, le pediremos al programa que la fuente de donde él tome su masa sea el 100% de la carga muerta y un porcentaje del 10% de la carga viva, es decir, solamente el 10% de los 250 kilos que habíamos ingresado anteriormente. Aceptamos. Vamos ahora a definir un caso de carga sísmico que nos dará nuestro factor A. Creamos un caso de carga, sismo en X, tipo sismo, pero ahora ya acá no seleccionamos un código, puesto que AGIES no está dentro de este catálogo. Definimos por coeficientes, modificamos la carga lateral y vemos que acá podemos ingresar el factor C, que AGIES me está dando como resultado, que es, para efectos prácticos, vamos a suponer un 10%. Ya ustedes en la parte teórica de su curso verán cómo obtener este valor paso a paso. Esto para no crear conflicto entre los criterios que ustedes vean en clase y los que yo les podría dar. Acepto. Para Y igual creo un caso de carga sísmico por coeficientes, modifico y le digo que es Y. El anterior era X, 10%, que vaya desde la base hasta el último nivel, que es el nivel 6. Acepto nuevamente y acepto. Ya tengo entonces creados mis casos de carga. Voy a verificar que ya están creados los casos. Escribo el caso de carga, ingreso acá, agrego nuevo caso, en donde digo que ese es el caso para la carga muerta.
digo carga muerta factor 1. Este es el caso para sismo X, agrego sismo X factor 1. Agrego un caso que sea sismo Y factor 1. Acepto. Si yo no hago esto, el programa automáticamente me haría un error en donde él no puede encontrar los casos de carga. Lo que hicimos acá fue definir el patrón de cómo la carga se va a comportar. Acá definimos el caso. Tenemos que definir también la carga viva. Factor 1 y acepto. Ese factor 1 no es de la combinación de carga, es solamente el factor del caso. Tengo generado entonces ya mi condición de masa y aceleración. ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Qué tengo que verificar? Bueno, tengo que verificar que mi drift, o como se le conoce, deriva, sea satisfactoria, y la deriva máxima para una condición de un edificio en marcos de concreto reforzado es igual a decir 0.02 partido del factor CD. El factor CD depende del factor R, que el factor R para marcos de concreto reforzado es igual a 8. Entonces CD es igual a 5.5. Todo eso lo pueden verificar ustedes en el código. Veo acá la tabla en donde me indica para marcos tipo A, es decir, especiales de concreto reforzado, tengo un factor R, que es el de minoración sísmica, 8, y un factor CD, 5.5. Hago entonces la operación 0.02 dividido 5.5 y obtengo un valor 0.003636. ¿Esto qué dimensional tiene? Pues ninguna, es adimensional. Esa es una relación de deformaciones. Vamos a suponer que yo tengo un edificio de un nivel y tengo una deformación de ¿cuánto? 1 centímetro. Deformación de 1 centímetro. Y tengo una altura de nivel de 3 metros. La deriva entonces va a ser igual a decir 0.01, que sería 0.01 metros partido 3 metros, que es la altura de mi nivel. Veo que se me cancela metros con metros y obtengo un valor de ¿cuánto? 0.0033. Esta es la deriva que está sufriendo un edificio que se forma 1 centímetro con una altura de nivel de 3 metros. Si yo comparo este valor con el máximo que el código me permite, veo que estoy por debajo. Es decir, ese edificio con esta deformación y esa altura es satisfactoria. Ahora pensemos, ¿qué pasa si el edificio se está deformando 1 centímetro pero tiene una altura de 2 metros? Coloco acá 2 metros. Ahora, ¿es satisfactoria entonces esa estructura para deriva? No, está superando el límite de 0.003636. Vemos entonces cómo podemos relacionar este valor, que es el límite que el código me permite, contra lo que el edificio está sufriendo. Es una deformación muy grande para una altura tan pequeña. ¿Cómo resuelven esto? Algo que es muy rígido se va a deformar poco. Por ende, la respuesta es proveyéndole mayor rigidez, ya sea por medio de columnas más grandes, la inclusión de muros o cualquier otro efecto que ustedes puedan llegar a tener para sopesar esta condición de deformaciones extremas. Bueno, veamos entonces qué me da como resultado el programa para esto. Ya que tengo colocadas las cargas, el caso sísmico, voy a pedirle que corra el análisis. Tecla F5 les va a pedir que guarden su modelo en algún lado. Después de guardado, comienza la iteración y el análisis estructural
y ya obtuve aquí una deformada por carga muerta. Voy entonces al menú display, le voy a pedir que me muestre las gráficas de respuesta, en donde me va a mostrar primero quiero ver los drift por nivel, el caso para Season X, y yo leo acá abajo. Tengo una lectura en donde me dice en nivel 2 se está deformando, o tiene una deriva, mejor dicho, de 0.003336. Estoy en el límite, pero por debajo de lo que el código me impone como un máximo para sentido X. Sentido Y, tengo un valor de igual forma en el nivel 2 de 0.003149. Aquí radica entonces las decisiones que ustedes pueden tomar. Imaginemos que este valor hubiera sido muy pequeño. Yo puedo optar entonces por colocar columnas en lugar de 60 por 60, posiblemente 50 por 50. Y por deriva, no por diseño, eso lo veremos más adelante. Por deriva estaría siendo satisfactorio ese predimensionamiento. Acá entonces, con las vigas que le colocamos y el tamaño de columnas, estaríamos bien. Vamos a hacer la prueba. Yo lo voy a modificar. Voy a pensar que mi columna no tiene 60 por 60, sino tiene 30 centímetros, que es lo mínimo que me permite el código, por 30. Corro mi modelo nuevamente. Voy a ver los drift. Y acá el programa me dice entonces que para el drift del caso Season X tengo un máximo de 0.0136, que supera por mucho el límite de 0.003636. Veamos en el sentido Y. De igual forma, lo supero por creces, si se dan cuenta acá en la parte baja, 0.013404. Eso quiere decir que las columnas son muy pequeñas para poder soportar la deformación que el edificio está sufriendo. Regreso entonces a mis tamaños de columnas del predimensionamiento original, que era 60 por 60. ¿Qué más puedo yo pedirle acá al programa? Bueno, si yo quiero conocer, por ejemplo, el centro de masa y centro de rigidez, lo puedo obtener. ¿Qué necesito para poder solicitar esta información? Primero, crearle diafragmas a las losas. Ustedes ya tienen el conocimiento de qué es un diafragma. El diafragma me permitirá que el edificio sufra una deformación uniforme debido a la carga lateral. Selecciono entonces diafragma número 1. Estoy en la losa del primer nivel. Subo a la losa del segundo nivel, le genero un diafragma, pero no el mismo. Tengo que crear uno nuevo. Entonces modifico, le digo que quiero un nuevo diafragma. Sé que es un diafragma rígido. Acepto. Hago la misma operatoria con el resto de niveles. En este caso selecciono diafragma 3, bajo, selecciono la losa y se la asigno porque anteriormente solamente lo había creado. Diafragma 2, y así sucesivamente con los siguientes niveles. Shell, diafragma, agrego un diafragma 4, selecciono 4, lo mismo para el nivel número 5, por último el nivel número 6.
Ya con esto creado, es la única propiedad que yo tengo que asignarle a los elementos para poder generar los centros de masa y rigidez, puesto que el programa tiene que tener una coordenada a partir del cual poderlos calcular. Y si yo verifico algo interesante, que es esto, ¿qué me está mostrando acá el programa? Este es el centro de masa. Pueden ver cada uno de los niveles. Este punto coincide en el centro de masa de la figura geométrica que tiene mi edificio. Entonces corro mi modelo. Ya corrido, le solicito la siguiente información: menú display, muestre tablas. En este árbol de información me voy a la pestaña de análisis, luego resultados, resultados de la estructura, centros de masa y rigidez. Acepto. Y vean, tengo los resultados de mis centros de masa acumulados. ¿Coincide esto con lo que yo esperaría del centro de masa? Sí. En X yo ya sé que el centro geométrico es 12.5. Esto es algo extra, solamente como información del modelo. Lo importante es el drift y por ende también conocer el cortante basal que está llegándole a la estructura. ¿Cómo encuentro ese valor? Acá yo le puedo pedir al programa que me muestre el cortante de los niveles para el caso de sismo en X, y yo puedo verificar acá entonces que tengo un cortante basal en la parte baja. ¿De cuánto? Menos 2910 kilonewton de forma aproximada. Si veo ahora en sentido Y, que es la línea de color rojo, de igual forma menos 2910. Ahora, ¿es extraño que tenga el mismo cortante basal? No. Recuérdense que nosotros definimos coeficientes, y el coeficiente para el sentido X y el sentido Y fue el mismo, que era un 10% de la masa, y la masa es la misma. Por ende vamos a tener el mismo cortante basal, es decir, la misma fuerza aplicada. Aparte es la fuerza que le estén aplicando a cada uno de los niveles. Se pueden dar cuenta ustedes, nivel 6, cuánto se le está aplicando, nivel 5, 4, 3, 2, 1, y van decreciendo, como es la costumbre de un cortante basal. Entonces pueden ustedes verificar cuál es el valor del cortante que está siendo aplicada a cada una o a cada uno de los niveles en este caso. Bueno, ¿qué conclusiones podemos obtener nosotros de este análisis rápido que hicimos? Primero, mi estructura bajo la condición del sismo de Gies está siendo satisfactorio para deriva, que lo más importante, si ustedes no chequean deriva, no pueden continuar con su análisis. Es parte primordial. Ya que verificamos que la deriva está siendo satisfactoria, podemos ya ingresar y diseñar los distintos elementos. Esta fue entonces la práctica número 3.